¿Cómo están? ¿Cómo han estado en sus casas? ¿Cómo está su familia? Bien, Qué bueno. ¿y usted cómo está? Bien, bien, todo bien. Igual con ganas de regresar pronto, igual a entre comillas, a la normalidad. Me estresa un poco estar tan confinado, tan encerrado, pero hay que cumplir, ¿no? Ahí viene Antonia también. Exacto. ¿Viste si le llegan mensajes por Instagram? Sí. Mira, ¿viste? Está conectado. Está leyendo el mensaje así. No sé. La mitad de un pan con huevo. Ya, tenemos ¿No? 15 conectados. Hoy vamos a empezar con materia como si estuviéramos en clases normales. Tenemos que ver cualquier duda o consulta de las guías, me dicen, activan el audio. A mí no me importa que tengan el audio activado, a mí me importa que tengamos, esta- que podamos compartir, que podamos, cualquier duda o consulta me la hagan, si es de la guía o de la misma clase. No tengo problema en resolverla inmediatamente, ¿ya? Yo le envié bastantes guías con respecto. 14. ¿Qué onda? ¿Lo corro de ahí? Que no sé. Ay. Entonces, lo que tenemos que ver hoy y No sé. comenzar con todas las clases, No quiero. de aquí en adelante va a ser toda la semana, van a haber clases a esta misma hora de física, ¿ya? Vamos a ver lo que es el movimiento relativo y sistemas de referencia hoy. Antonia, que viene entrando. Movimiento relativo y sistemas de referencia. Eso es lo que tenemos que ver en esta clase. ¿Alguien tiene dudas con respecto a las guías antes de empezar de lleno con nuestra clase? ¿Qué número de guía es, mister? Hoy es una clase normal. En realidad vamos a empezar a hacer clases normales. Y esto igual le va a ayudar a comprender ciertos conceptos que hemos enviado en la guía. Porque yo le he enviado hartas guías con respecto a fuerza, pero para poder entender un poco el concepto de fuerza tenemos que conocer conceptos previos. Por ejemplo, el movimiento, ¿ya? Y antes del movimiento tenemos que ver sistemas de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia absoluto? ¿Qué es un sistema de referencia relativo? Los distintos tipos de velocidades que existen velocidades absolutas y también velocidades relativas, ¿ya? Esto es todo lo que tiene que ver el principio de segundo medio, ¿ya? Claudia levantó la mano. ¿Qué consulta tiene Claudia? Creo que... ¿Antonia escucha ahora o no? ¿Qué? ¿Antonio Ortiz escucha ahora? Que me dice que no escucha nada. Es que lo que tienen que hacer es, cuando entran, tocar el micrófono y le suena una cuestión, y eso tienen que tocarlo, y ahí se activa el audio. Sí. Si no hay muchos ruidos de ambiente, pueden tener el micrófono encendido. Eso lo hicimos con primero medio el otro día.
Todos tenían Ya, el yo mismo. estoy usando la casa, así que. Ay, se me desperté hace como 5 minutos. ¿Antonia? ¿Usted? Sí. Si los primeros minutos siempre es para ver problemas técnicos que puedan existir. Hola, Antonio. Ya. Entonces el objetivo de aprendizaje que vamos a ver esta y varias clases más es analizar sobre la base de la experimentación el movimiento rectilíneo, uniforme y acelerado de un objeto respecto a un sistema de referencia espacio-temporal, considerando variables como la posición, la velocidad y la aceleración en situaciones cotidianas. En esta clase vamos a ver el sistema de referencia y también conceptos de la posición, la velocidad, trayectoria, desplazamiento, son conceptos que vamos a ver esta clase. Entonces los aprendizajes esperados que tenemos que ver, y espero que podamos entender en esta clase, es comprender el concepto de movimiento relativo y absoluto. También identificar los principales conceptos de cinemática. Cinemática es la ciencia, la rama de la física que estudia el movimiento. ¿Ya? Y clasificar los distintos tipos de movimiento. Entonces, como primer punto, vamos a ver el movimiento relativo y sistemas de referencia. ¿Ya? Aquí tenemos dos imágenes de deportistas connotados, donde se puede ver que es una instantánea, pero se ve el movimiento que tienen, como que se observa ahí que van en movimiento. Y lo primero que debemos ver ahora es el sistema de referencia. ¿Ya? ¿Qué es un sistema de referencia? El sistema de referencia es un conjunto de convenciones usadas por un observador. ¿Ya? Sirven para poder establecer la posición, la velocidad y aceleración de un objeto o sistema físico a partir de un observador designado. ¿Ya? Podemos definir un sistema de referencia como un sistema de coordenadas respecto del cual estudiamos el movimiento de un cuerpo, supone la posición del observador respecto al fenómeno observado. ¿Qué quiere decir todo esto que hablamos? En esta imagen que se ve acá, en esta imagen que podemos ver, está pasando un tren, ¿cierto? Lleva una cierta velocidad, y esta persona que está afuera es la que está observando cómo pasa este tren. Pero ¿qué pasa con las personas que están dentro del tren? Ellas, imagínense que adentro van sentados. Ellos, si están, dos personas están conversando adentro de este tren, van conversando todo el momento, todo el rato. Ellos no se dan cuenta que están en movimiento, porque ellos también se están moviendo con respecto al móvil, que en este caso sería el tren. Pero la persona que sí ve claramente que ellos se mueven, es la persona que está fuera del tren, que en este caso es esa persona que se ve ahí. ¿Ya? Y algunos factores de un sistema de referencia. El primero es un punto de referencia u observador. Ese punto de referencia observador es el punto a partir del cual se considera la distancia. En nuestro ejemplo pasado, sería la persona que está parada viendo cómo pasa el tren, que en ese caso sería 0. Y la persona que va arriba del tren es 0 con una comita arriba. Esa persona está en movimiento, pero la que está observando es la persona que está afuera. ¿Ya? Entonces, a partir de esta persona que está sin movimiento, se pueden describir ciertos conceptos físicos como la velocidad, se puede calcular la rapidez, el desplazamiento, y todo a partir de esa persona.
Porque ahora mismo, yo estoy con ustedes, estoy haciendo esta clase, yo no estoy moviéndome en mi asiento. Ustedes tampoco parece que se están moviendo en sus casas. Entonces decimos que con respecto a nuestra posición, nosotros no nos estamos moviendo. Pero, ¿qué pasa si nosotros tomamos como observador el Sol? ¿A cuánto nos estamos moviendo? Lo dejo como tarea. ¿Ya? Nosotros llevamos 24 horas ciertas... al día. ¿Cuánto? 24 horas al día. Nos estamos moviendo constantemente, ¿cierto? Pero lo que yo les quiero preguntar, ¿a cuánto nos estamos moviendo con respecto al Sol? Eso debe llevar una magnitud física como velocidad. ¿A cuántos kilómetros segundo nos estamos moviendo con respecto al Sol? A eso me estoy refiriendo. ¿Me puede volver a dar la pregunta, mister? ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad que nosotros tenemos actualmente con respecto al Sol? Gracias. Otro concepto. 2. Sistema de eje de coordenadas. Se sitúa en el punto de referencia y desde él se define la posición de cualquier objeto. Es decir, en el ejemplo anterior, la persona estaba aquí, por ejemplo, está la persona que está observando. Y para allá va el carro. Qué bonito mi carro. Este va a ser el 4 por observado. 4, ¿Cómo? su carro 4x4. Sí. Con respecto a este observador, ese va a ser mi punto de origen. Y en ese punto de origen es donde yo voy a hacer todos mis cálculos. Ahí yo voy a determinar mi origen. Y con respecto a ese punto de origen es donde yo voy a hacer todos mis cálculos matemáticos para poder determinar la posición que tiene este carro con respecto al tiempo. Siempre en física, en este caso, la cinemática, se estudian qué pasa con los cuerpos en el transcurso del tiempo. Por eso dice origen temporal. Corresponde al instante a partir del cual se mide el tiempo. Si llega un momento, en determinado momento, y les digo que el carro, identificar la posición del carro con respecto al observador, desde ese momento se toma el tiempo igual 0 con respecto al observador. ¿Ya? Y después el tiempo que yo les pida, que puede ser 5 segundos, es en función siempre del observador. O sea, la persona más importante, cuando hablamos de movimiento, es el observador. ¿Ya? ¿Dudas, consultas con respecto acá? A lo que hemos visto. Solamente cuenta un carro porque solamente ahí había uno negro y en donde estaba la persona. Sí. Solo con ese carro. Si hay, por ejemplo, si pasa otra persona, o otro carro, u otro auto, o un avión, se tiene que estudiar en función del observador con respecto a ese cuerpo. Pero todo pasa en función del cuerpo del observador. Si pasan múltiples autos, cada auto tiene un movimiento independiente con respecto a los otros. ¿Ya? Ok, mister, gracias. Acá tenemos ejemplos de sistemas de referencia. ¿Ya? Imaginemos que vamos
hay dos personas acá. En realidad es la misma persona, pero en situaciones distintas, ¿ya? Si una persona está en la Tierra mientras pasa un avión, la persona, el observador que está en reposo, y la otra persona que es un observador en movimiento, ven dos tipos de movimiento en función de una sola acción. Es decir, una persona tira una bola desde el avión, que sería el observador en movimiento, ¿ya? Cuando la persona que va en el avión suelta este objeto, el observador que está en reposo, el observador que está en reposo, la trayectoria de la piedra va a ser siempre lineal, esa que está ahí, ¿ya? En cambio, si esta persona que va, ese observador que va en movimiento, lanza el mismo objeto en el mismo tiempo, ¿cuál va a ser la trayectoria que va a ver el observador que va en movimiento? Es la trayectoria curvilínea que se ve ahí, ¿ya? Es la Mister, misma... este ejemplo es el mismo ejemplo, o tiene la misma relación con la del barco de Galileo Galilei, creo que es. Sí, el ¿O no? mismo, el mismo. Aquí lo vamos a ver, es parecido al que tú estás hablando, Consuelo, el mismo que estamos acá el de la foto siguiente, ¿ya? Lo que les decía yo, que dos personas van en un tren. Entonces, la misma acción, dependiendo de la posición del observador, si está en reposo o movimiento, describen movimientos distintos, ven tipos de movimientos distintos, o sea, perdón, trayectorias distintas. La persona que está en reposo lo ve en forma lineal, versus el observador que va en movimiento, ve una trayectoria curvilínea. Ejemplos de esta relatividad, entre comillas, llamarla así, cuando está lloviendo, bueno, que cae como nivel de hora, que ha llovido bastante, que eso está bien. ¿Se han dado cuenta cuando ustedes van caminando o están en reposo, cómo caen las lluvias, las gotas de lluvia? Caen en forma lineal, ¿cierto? Algunas se las lleva el viento, así. Claro, pero obviemos, muy bueno de tu alcance, Eric. Obviemos que existe el viento. ¿Cómo caerían las gotas de lluvia? Caen de forma lineal, ¿cierto? Como vemos acá en el primer caso del observador en reposo, ¿cierto? Sí, mister. Pero ¿qué pasa con Claro, si no hay viento, no sé si Claro, está todo claro. así normal. Obviemos el roce del aire con las partículas de la lluvia, ¿ya? Si no existiera el viento, las gotas de lluvia caerían de forma lineal. Pero ¿qué pasa Ahí sí. pero ¿qué pasa al momento de subirte a un automóvil? Vas súper rápido. ¿Cómo caen las gotas de lluvia? Caen como hacia el lado. ¿Se han dado cuenta cuando está lloviendo y cómo caen las lluvias en el parabrisas? Es como si estuviera lloviendo de lado. Eso es porque el observador ve en movimiento, ve el caso B. ¿Se entiende? Para una misma acción, vemos trayectorias distintas. En el mismo caso acá, si ustedes, por ejemplo, van en este tren de alta velocidad, imagínense que se quedan dormidos. Imagínense que se quedan dormidos y tampoco escuchan el motor de la máquina en movimiento. Y de repente despiertan estando en pleno viaje. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta si están en reposo o están en movimiento? Si están las cortinas del tren cerradas, no escuchan el sonido de la maquinaria, ¿cómo ustedes van a saber si está en movimiento o está en reposo
el tren? ¿Cómo lo podrían identificar? Porque el tren va a vibrar si se está moviendo. Ya, muy buena observación, Martín. Pero vemos todos esos efectos externos. Por los cuerpos que van sentados, las personas a lo mejor sentirían, no sé, pues si va hacia el norte, el cuerpo tendría que irse hacia el sur o algo así. Muy bien. Por inercia, ¿cierto? Cuando el tren va a un lado, el cuerpo va a ir tratar de seguir la trayectoria que seguía el tren, ¿cierto? Ajá. Muy bien. Pero otra forma para identificar si el cuerpo está en movimiento o en reposo es tirar una bolita hacia arriba. Si el cuerpo está en reposo, si el tren está en reposo, tú vas a ver la trayectoria de la bolita de la forma como se ve que el observador está en reposo, ¿cierto? Que es literalmente Oiga, lineal. mister, ¿acaso eso se puede? ¿Sí? ¿Qué se puede? Eso, tirar una bolita y para saber si está en movimiento el... Sí, sí. Cuando viajes, trata de hacerlo. Tienes que ver claramente, identificar toda la trayectoria de la bola. Si el observador está en reposo, la bola por lo general va a caer de forma lineal. Pero si el tren está en movimiento, la bola va a hacer esa trayectoria. ¿Se entiende? Porque el Sí, cuerpo está mister. en movimiento. Porque el cuerpo está en movimiento, entonces la esfera, la bola, lo que tú vas a lanzar, va a tener esa curvatura. Y eso pasa porque el observador está en movimiento. Dependiendo del observador, va a ser la trayectoria que va a tener un cuerpo al lanzarse hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Avancemos. Entonces, un cuerpo puede estar en movimiento o en reposo según el sistema de referencia que usemos. ¿Cierto? Es decir, en el ejemplo pasado, un cuerpo puede estar en movimiento o en reposo según el sistema de referencia que usemos. En la foto pasada, la del tren, si el observador está en movimiento, o sea, las dos personas que van conversando en el tren, si elegimos ese sistema de referencia, es decir, la misma persona que, si yo estoy hablando con otra persona en el tren, y yo elijo a esa persona que está conmigo al lado como mi sistema de referencia, se dice que está en movimiento o está en reposo esa persona con respecto a la persona que está al lado mío. No sé si se entiende la pregunta. Yo diría que en reposo. En reposo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la persona que está conmigo también está en la misma, va a la misma velocidad que la otra persona. Pero, Entonces, mister, ¿caminando o así, o como en un autobús, en un tren? van en dos personas en un autobús, en un tren o en un avión, dos personas que están sentadas conversando. Estas dos personas están conversando. Si yo elijo como sistema de referencia a la persona que va al lado mío, si yo pregunto a qué velocidad van esas dos personas, en función de la persona que está al lado mío, yo digo que van a 0 metros segundo. Porque yo no me estoy moviendo con la persona que está conversando al lado mío. Pero ¿qué pasa si yo me empiezo a caminar? Ahí yo ya tengo un movimiento distinto a la persona que está en reposo. Entre comillas en reposo, porque esa persona igual se está moviendo. Con el movimiento del tren también esa persona se está moviendo. Pero yo me estoy, aparte de la velocidad del tren que llevo, yo llevo el movimiento cuando estoy caminando. Entonces ahí yo digo que esa persona se está moviendo en función del sistema de referencia que está sentado. ¿Se entiende?
Pero si estas dos personas que van conversando no se están moviendo y yo elijo un sistema de referencia afuera, que es una persona que está viendo cómo pasa el tren o pasa el bus, o imaginemos una persona que está esperando una micro en un paradero y esa micro no para en ese paradero porque ya la micro está llena. Y yo elijo a esa persona como sistema de referencia. Entonces, esas personas que no se están moviendo adentro del bus y pasan por ese paradero, ¿están en movimiento, están en reposo en función de la persona que está en el paradero? Está en reposo. ¿En reposo o en movimiento? Va el bus, va la micro, dos personas conversando. Está en movimiento. Están en movimiento, ¿cierto? Están en movimiento, porque la persona que está en el paradero, esperando que pase la micro, y no le paró porque estaba llena, esa persona está en reposo absoluto, no se está moviendo en ningún lado. Pero sí se está moviendo en la micro que pasó rápido. Entonces, si esa micro que pasó rápido se está moviendo en función de la persona que está en reposo, ¿cierto? Entonces, decimos que esas personas están en movimiento. ¿Y cómo voy a sacar los cálculos? Tomando como cero, como origen, la persona que está parada en el paradero. ¿Se entiende? Al que lo dejó la micro. Sí, la persona que lo dejó la micro, decimos que esa persona está en movimiento. Ahora, otra pregunta. En la misma situación, esa persona que está esperando la micro, está en reposo. Siempre está en reposo, aunque esté parada ahí, está en reposo, ¿cierto? Sí. Depende. No, No, ¿cierto? ¿Por qué no? Pero, mister, la mayoría sí, bueno. ¿Mm? La mayoría sí va a estar si yo les pregunto un día y ustedes están parados, y yo te digo a ti, ¿a qué velocidad te estás moviendo? Y obviamente tú me vas a decir 0, porque yo no me estoy moviendo. Y yo te voy a responder, depende. Y tú me vas a decir, ¿depende de qué? Depende del sistema de referencia. Porque si tomamos como sistema de referencia el Sol, ¿a cuánto se está moviendo la Tierra con respecto al Sol? Esa es la velocidad que tú vas a tener con respecto al Sol. ¿Se entiende? Entonces, en todo momento, nosotros nos estamos moviendo. En todo momento. Aunque nosotros estemos durmiendo, nosotros nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo con respecto a otro cuerpo. ¿Se entiende? A la Tierra. Sí. Nosotros llevamos una cierta velocidad con respecto al giro de la Tierra. Entonces no existe físicamente el reposo. Físicamente el reposo no existe, porque todos los cuerpos están girando o moviéndose con respecto a otro cuerpo, ¿se entiende? Entonces, ese es el movimiento relativo. Dependiendo del sistema de referencia, yo voy a adoptar ciertas características físicas, pero siempre en función de mi sistema de referencia. Entonces, lo más importante en el movimiento, en la cinemática, que es la rama de la física que estudia el movimiento, es el punto de referencia. Si yo no tengo punto de referencia, tengo muchas aristas para poder determinar si una persona se está moviendo o no. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. ¿Dudas o consultas hasta el momento? Que el círculo tiene un límite de partida o un límite. ¿Cómo? Que si el círculo tiene, un inicio o una partida desde cero. La circunferencia como objeto geométrico, dices tú. Exactamente. Sí, porque tiene tu punto de inicio. Después nosotros vamos a ver el vectores. Ahí vamos a identificar puntos de inicio y puntos de fin. la materia, mejor y después la paso tranquila. Porque Ya. así pongo atención. Ya, Si por por eso ejemplo, me preocupa tanto en despejar la memoria. ahí está. Mi punto de inicio en la circunferencia que estoy usando es donde yo, o sea, discúlpame lo feo de mi dibujo, pero mi punto de inicio está ahí. Y mi punto final también es el mismo. Esta clase igual va a estar grabada, va a estar subida pronto a YouTube.
Así que, para que no se atrasen escribiendo, cosas así, me interesaría que presten atención acá, y después la pueden repasar y así escribir en su cuaderno. ¿Ok? Ok, mister. Ahora vamos a ver sistema de coordenadas. Recuerden que el origen ese origen en movimiento sería nuestro punto de referencia. A partir de ahí, yo puedo hacer cálculos y puedo determinar la posición en cualquier instante del tiempo de cualquier partícula, ¿ya? Entonces, un sistema de coordenadas es un método que usa uno o más números, por lo general mucho más números, llamados coordenadas, para establecer inequívocamente la posición de un punto o de un objeto geométrico en el espacio. Cualquier punto geométrico, ¿No me le bajáis un poquito tu teléfono? cualquier punto, Por favor. yo lo puedo identificar en un sistema de coordenadas, ¿ya? Es para tener un orden, ¿ya? Por ejemplo, acá, yo voy a dejar un punto ahí. Acá tenemos el eje de las abscisas, también conocido como el eje de las X, ¿cierto? Y tenemos el eje de las ordenadas o el eje de las Y. Yo quiero identificar ese punto de ahí. Como coordenada, este punto sería 5,3. ¿Ya? $5,3. Porque esto se conoce como par ordenado. El primer número me indica la posición de esa partícula en el eje X. Dije 5. Entonces voy primero al origen. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está mi punto en el eje de las X. Ahora subo 3 para arriba. 1, 2, 3. Entonces ahí está mi punto, que este lo voy a llamar mi punto A. ¿Ya? El primer cuadrante siempre los números van a ser positivos y positivos. No sé si esto lo han visto en matemática. Facilito. Ya. Mi punto B va a ser acá menos 2,3. Como dijimos, el primer número me indica el eje de las abscisas, es menos 2. Entonces, ahí está el menos 2. Ubico desde el origen, menos 1, menos 2. Ahí está. Y después 3. 1, 2, 3. Ahí está mi punto. Ahí está mi punto A. Y ahí está mi punto B. Este ejemplo es de las coordenadas cartesianas, que es el que más utilizamos. El siguiente punto puede ser el punto C. Va a ser negativo con negativo. Menos 3, menos 3. Voy al menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Ahí está mi X. Ese es mi X. Este es mi Y. Y después voy al menos 3. Menos 3 y menos 3. Ahí está mi punto C. Y el último va a ser mi punto D. Que va a ser negativo el X. Que en este caso va a ser menos 3. Perdón, positivo el X. $3 y menos 3. Entonces voy al 3, que es, aquí me indica obviamente primero el X y después el Y.
sería 3, y después menos 3. Ahí estaría. Ahí estaría mi punto D. Y así nosotros logramos identificar la posición de cualquier partícula en el espacio. Conociendo mis coordenadas cartesianas, yo puedo identificar dónde y en qué lugar del espacio ocupa esa partícula. ¿Ya? Esto no es para nada complicado. Así que, ¿dudas, consultas del plano cartesiano? Mister, esto solamente puede ser, o sea, solamente A, B, C y D. No, o sea, no hay una más, o sea, un E, un F, así más o menos. Infinitos puntos. Yo di 4 ejemplos para poder identificar 4 puntos en cada uno de los cuadrantes. Porque este plano cartesiano, donde tengo tanto mi X como mi Y, esto es un plano, ¿ya? Esto es solamente en 2D, en 2 dimensiones, ¿ya? Existe otro plano que es el plano 3D, que ustedes varios lo conocen, que ahí nosotros, aquí yo estoy en un cuaderno, imagínate que es un cuaderno, una hoja, un cuaderno, ese es el eje cartesiano X e Y, ¿ya? Pero todo está en 3 dimensiones, por lo tanto falta el eje de la altura, que sería el eje Z, pero eso se ve más adelante. Pero como tú dices, Eric, para responder tu consulta, puedo tener 1.000.000 de puntos, y eso 1.000.000 de puntos yo lo puedo determinar y lo puedo ordenar en el cuadrante. No hay Gracias, mister. límites de puntos, ¿ya? Ya. Un sistema de referencia versus un sistema de coordenadas. Un sistema de referencia nos ayudará a determinar nociones de espacio como adelante, atrás, arriba, abajo, en relación al punto de referencia que elijamos, pero no nos dará valores cuantificados. Ello solo lo lograremos usando un sistema de coordenadas que nos permita tomar medidas. Es decir, si yo te digo un punto y me encuentro a la derecha tuya, por ejemplo, te digo, Eric, estoy a la derecha tuya, estoy a la derecha de Antonia, estoy a la derecha de Martín, eso no me basta para poder determinar ciertos puntos en el espacio. Para poder determinar puntos en el espacio yo necesito mucho más datos, ¿ya? El punto inicial, el punto de referencia es el más importante, y en función de eso yo puedo identificar los puntos. Está 3 metros hacia la derecha, más 5 metros hacia arriba o hacia abajo, y así puedo determinar los puntos. Pero para poder determinar mayormente, yo necesito mayores detalles. Aquí, ahora vamos a ver lo que es un vector. Aquí yo tengo el origen del sistema de referencia, en este ejemplo acá del automóvil azul. A ese origen del sistema de referencia yo le coloco 0. Ese es mi origen. A partir de él, de ese punto, yo voy a hacer todos los cálculos, ¿ya? Tengo la posición inicial de este automóvil. La posición inicial es la posición que tengo, que por lo general, cuando nosotros hablamos de posición en física, cuando estamos en cinemática, X va a ser posición. ¿Ya? X va a ser posición. La X me va a determinar la posición. Entonces, en este caso, ¿y cómo yo determino la posición de cualquier punto en el espacio? Eso se hace
para calcular la posición va a ser la posición final menos la posición inicial partido en el tiempo. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la posición final? Mister, ¿Sí? ¿está grabando la clase? ¿Sí? Después va a mandar el video, ¿cierto? Sí, se va a subir inmediatamente a YouTube. Ah, ya, gracias. Ya. Pero ¿cómo se llama el canal de YouTube? Departamento de Ciencias, Instituto Inglés. Pero eso se los va a enviar su profesor jefe. Yo cuando subo los videos, se lo envío automáticamente a Catherine o a Francisco, que son los coordinadores del departamento, y ellos se lo envían a sus profesores jefes. Y ellos son los encargados de enviárselo a ustedes. ¿Ya? Oye, es que igual por WhatsApp no se puede porque solamente se pueden enviar videos de hasta 30 segundos. No, es que yo por WhatsApp se le va a enviar el link de YouTube. Ah, ya, ¿Ya? ya. Sé que esto es algo nuevo para ustedes, no lo habíamos visto, por lo tanto quizás una materia un poco densa para que la puedan revisar nuevamente, ¿ya? Ujú. Pero esta va a ser la primera clase de esta materia. Vamos a hacer más o menos 4 o 5 clases para ver todos los conceptos que tengamos que ver de cinemática, ¿ya? Ah, tengo otra pregunta. ¿Dijeron ¿Sí? que el 30 hay que entregar todas las guías de ciencia? Las primeras 3. Ya. Pero en el caso de que yo no pueda mandar las guías por correo, las tengo impresas y listas. ¿Cómo se hace eso? La saca foto y la envía por correo. Así me la Ah, mandan, ya. no hay problema. Ya, pero a ver, le tengo que mandar a usted las de física, la Miss Katy las de biología, ¿así? Claro, Ya. Ah, ya. Ah, eso era la duda que tenía. ya. Gracias. Entonces, la posición final, la posición la posición con respecto al tiempo, x sub t, la posición con respecto al tiempo va a ser la posición final menos la posición inicial, partido en el tiempo. Pero eso lo vamos a hacer, lo vamos a desarrollar más adelante con ejercicio y todo para que se entienda, ¿ya? Ahora resuélvalo, mister. Tengo un ejemplo al final y ahí vamos a determinarlo, ¿ya? Tengo una duda. Sí. ¿No ve que avisaron sobre el tema de que habían 2 clases y como a qué hora más o menos termina esto? Porque después parece que nos tocaba biología. Esta clase está programada hasta las 12 y cuarto. Más allá de eso no. No sé si topa con biología. Ya topamos, creo. Biología empieza a las 3, de 3 a 4 de la tarde. Sí, Ah, ya, muchas gracias porque a mí me habían avisado de otro horario. sí, no, por general las clases de biología son en la tarde. Yo la próxima semana voy a empezar a hacer clases de PSU por si quieren apuntarse, ¿ya? Para que la puedan empezar a programar desde ya. ¿Va a avisar el horario de esas clases? Sí, sí. Pero yo creo que va a ser el miércoles o jueves en la tarde. Ya. Ahí vamos a partir con materia de primero medio. Partimos igual que un preuniversitario. De primero medio hasta segundo medio. Plan general. ¿Ya? Pues están cordialmente invitados. Generalmente, eso es para tercero y cuarto medio, pero yo no tengo problema que estén todos. Ya. En física, nosotros tenemos 2 tipos de magnitudes. Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares tienen únicamente como variable a un número que representa una determinada cantidad. Es decir, con solo la cantidad que tiene físicamente un cuerpo queda bien definido. Es decir, por ejemplo, una masa.
Si yo digo que este termo, por ejemplo, que tengo yo acá, yo quiero determinar la masa, solamente yo tengo que masar este cuerpo y decir, esto masa 300 gramos, por ejemplo. Con esa información está completa la característica de la masa de ese cuerpo. No necesita ningún aspecto físico mayor. La temperatura igual, queda bien determinada solamente con un número. Nosotros con temperatura decimos ya hay 25 grados Celsius. Con esa información está completa el concepto de temperatura. Lo mismo de longitud. Mide 20 metros cierto objeto, pero en muchos casos las magnitudes escalares no nos dan información completa sobre una propiedad física. Y cuando pasa ese caso, ahí entra lo que son las magnitudes vectoriales. Por ejemplo, una fuerza de determinado valor puede estar aplicada sobre un cuerpo en diferentes sentidos y direcciones. ¿Ya? Tenemos entonces las magnitudes vectoriales, que como su nombre lo indica, se representan mediante vectores. Ejemplos de magnitudes vectoriales, tenemos la velocidad, tenemos la fuerza, tenemos la aceleración y el campo eléctrico. Por ejemplo, si yo hablo de velocidad, y ustedes me dicen la velocidad de cierto cuerpo es de 20 km/h. Ahí, en ese caso, nosotros estamos hablando de rapidez y no de velocidad. La rapidez es una magnitud escalar. Pero para hablar de velocidad, necesitamos saber el punto de inicio de ese cuerpo, cuál es la dirección que lleva esa velocidad y cuál es el sentido. Lo vamos a ver ahora con un Oiga, ejemplo. ¿Sí? mister, es como si fueran unas carreras de auto así como Rápido y Furioso. Claro, claro. Esas carreras por lo general tienen que llevar mayor información aparte de la magnitud en sí. No basta con decir que un cuerpo va a 20 km/h. Necesito saber el punto de inicio de ese cuerpo, la magnitud, 20 km/h, pero también necesito saber la dirección de ese cuerpo, es decir, va de norte a sur, porque imagínense que está perdido un automóvil que chocó, por ejemplo. Y la persona dice, ese automóvil iba a 20 km/h. ¿Cómo voy a encontrar ese automóvil? No pueden estar en cualquier parte del universo. Pero si yo digo que ese cuerpo va a 20 km/h con dirección norte-sur, con sentido al sur, ya tengo una información mucho más completa de ese cuerpo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de magnitudes vectoriales, tiene que cumplir ciertas características más completas para poder identificar esa magnitud. ¿Y qué es un vector? ¿Qué es un vector? Un vector es una magnitud física que representa módulo, dirección y sentido, aparte de su punto de inicio o aplicación. Cuando hablamos de módulo, es lo mismo que decir magnitud. Cuando hablamos de masa, solamente con el módulo o la magnitud, la masa quedaba bien definida. Es decir, la masa tiene 500 gramos, con eso queda súper bien completa que estamos hablando de masa. Pero cuando estamos hablando de ciertas magnitudes vectoriales, nosotros necesitamos saber la dirección y el sentido, aparte de la magnitud o módulo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas con respecto a los vectores? Y los vectores siempre se representan por medio de flechas. ¿Ya? Oiga, mister, el módulo es como... Lo que vale, como la magnitud, lo que vale numéricamente, esa magnitud física, lo que vale numéricamente esa magnitud física es el módulo. Es decir, si yo estoy hablando de velocidad, y digo que esa velocidad va de norte a sur con dirección al sur, el módulo sería 20 km/h. La dirección sería de norte a sur. ¿Y cuál sería el sentido? El sur. ¿Se entiende? El sentido siempre me lo va a indicar la punta de la flecha. Siempre el sentido de un vector o de una magnitud física me la va a indicar la punta de la flecha. ¿Ok?
Ok, mister. La punta de la flecha es la clave de esto. ¿Ya? Hagamos un ejemplito cortito. Si por ejemplo aquí hay un camino pedregoso, si va un cuerpo, por ejemplo, un móvil, va un auto aquí, y ese auto va a 20 kilómetros hora. Si ese auto va a 20 kilómetros hora, si este cuerpo va a 20 kilómetros hora, y luego viene una curva, y la misma curva es el mismo vehículo, solamente que giró este vehículo. Y sigue el mismo módulo, 20 kilómetros hora. La pregunta ahora que yo les hago, ¿la velocidad cambia? Sí, ¿Sí? ¿Quién dice que no cambia la velocidad? mister baja porque, o sea, tiene que desacelerar y para, o sea, doblar la curva, porque no directamente a 20 kilómetros va a doblar así la curva. Muy bien, muy bueno tu alcance, Eric. Obviamente tengo que desacelerar, pero igual 20 kilómetros hora igual es muy poco. Va relativamente muy lento a 20 kilómetros hora. Entonces, fácilmente puedes doblar a 20 kilómetros hora sin volcarte. Ya si vas a 80, 100 kilómetros hora, obviamente por el efecto de la inercia, que es la primera ley de Newton, ese auto debería volcarse, ¿cierto? Pero a 20 kilómetros hora no tendríamos problemas, físicamente hablando, ¿ya? En doblar. Pero si te das cuenta, esto es un caso de física teórica, ¿no? Si yo voy a 20 kilómetros hora con dirección sur a norte y luego doblo de este a oeste a 20 kilómetros hora, si se dan cuenta el módulo no cambia, el módulo es el número, ¿cierto? El módulo sigue siendo el mismo, 20 kilómetros hora, 20 kilómetros hora. Pero ¿qué es lo que yo cambié? La dirección y cambié el sentido. Al cambiar cualquiera de estas características, cualquiera, cambia el vector. Por lo tanto, la velocidad no es la misma. Solo por el simple hecho de cambiar de dirección o sentido, la velocidad no es la misma. Pero ¿qué es lo que sí se mantiene inalterable en este caso? Es la rapidez. Que la rapidez es una magnitud física escalar que solamente con un módulo queda o un número queda bien determinada. En este caso, la rapidez de este cuerpo no cambió porque va a 20 kilómetros hora y luego continúa a 20 kilómetros hora. Entonces el módulo, el número, el valor no cambia. Esa es la diferencia entre rapidez y velocidad, que la rapidez es un escalar, es decir, queda bien definida a través de un número, versus la velocidad, que es una magnitud vectorial. Y al cambiar la dirección y el sentido, cambia automáticamente el valor de su velocidad. ¿Se entiende? Vamos. ¿Dudas, consultas? No, Víctor. Muy bien. Movimiento rectilíneo es aquel cuya trayectoria es una línea recta.
En este caso tengo un ciclista, está en su origen, en el tiempo 0 segundos, y distancia 0 kilómetros. En la recta situamos un origen O, que ese es mi origen, ¿verdad? Donde estará un observador que medirá la posición del móvil en el instante t. Es decir, en cualquier instante, esa yo la puedo calcular en función siempre del origen, lo que hablábamos al comienzo, ¿ya? Y el movimiento rectilíneo, siempre la trayectoria que la vamos a definir ahora, la sucesión de todos los puntos. Es decir, toda esa línea roja es la trayectoria de este cuerpo. ¿Ya? Ese es un movimiento rectilíneo. Y el otro tipo de movimiento es el movimiento curvilíneo, que su trayectoria es una curva. ¿Ya? Ahora vamos a ver distancia y trayectoria. La distancia se refiere a cuánto espacio recorre un objeto durante su movimiento. Es la cantidad movida. Es decir, si este cuerpo, yo acá en este ejemplo, tengo un punto de inicio y tengo un punto final, ¿ya? La distancia es una magnitud escalar, es cuánto se movió una partícula. Es decir, si yo sumo todos esos puntos de color verde, lo que mide todo ese recorrido en número es la distancia, ¿ya? La trayectoria es el conjunto de los puntos, es decir, todo eso seguidilla de puntos de color verde es la trayectoria. La trayectoria puede ser recta o curva, ¿ya? Si este punto va y llega al final y luego recorrió toda esa trayectoria, es decir, la trayectoria verde llega a ese punto y luego se devuelve, la distancia es otra. Acá tengo otra distancia que es de color como morada, ¿ya? La trayectoria son todos los puntos y la distancia es cuánto mide la trayectoria, ¿ya? La distancia es una magnitud escalar, es decir, cuántos metros o centímetros o kilómetros anduvo una partícula al momento de moverse en toda su trayectoria, ¿ya? Y desplazamiento es lo que me une, una recta que me une el punto de inicio con el punto final. Eso es un vector, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? La posición es el lugar que ocupa un cuerpo respecto a un sistema de referencia que consideramos fijo. Así podemos determinar matemáticamente la posición de un objeto con las coordenadas del punto que ocupa en el sistema de referencia. Es decir, cualquier punto de este desplazamiento de color verde es la posición del objeto. ¿Ya? Y el desplazamiento, como decía, es la distancia que existe entre la posición final e inicial de un movimiento, o parte de un movimiento. Si yo digo, imaginemos acá, vamos a ver acá. Esta parte, la distancia en A y la distancia en B. Vamos a tener dos casos. Primero tenemos la parte en A. Ojo acá. La parte en A. El desplazamiento es el que me une el punto, la posición inicial con la parte final. La posición. Aquí tengo mi inicio. La parte en A me llega acá hasta el final. Acá en el ejemplo está bien el desplazamiento que está en rojo. Me unió el punto de inicio y el punto final. ¿Se entiende? Se une el punto de inicio con el punto final. Pero ¿qué pasa si esta partícula que se movió en A llega a ese punto y luego se devuelve al inicio? Esa partícula se devuelve al inicio. ¿Cuál es el desplazamiento de los dos movimientos A y B? Es decir, si su punto de inicio está aquí, recorre una distancia A, ahí tengo desplazamiento, ¿ya? Pero ¿qué pasa si esa partícula sigue la otra distancia y llega a su punto de inicio nuevamente? La trayectoria de ese cuerpo es todo lo verde más todo lo morado. La distancia es todo lo que recorrió la trayectoria. Pero ¿qué pasa con el desplazamiento si ese punto llega al mismo punto de inicio? ¿Cuánto va a ser el desplazamiento de ese punto si llega al mismo punto? ¿Alguien sabe?
A y B, mister. Sí, si ese punto, recuerda que el desplazamiento, decíamos, que es el vector que me une el inicio con el final. En esta parte en A, el desplazamiento es el vector rojo que me une el punto de inicio con el final. Pero si esta partícula en A sigue su movimiento, sigue su trayectoria y llega al mismo punto de inicio, su desplazamiento va a ser cero. ¿Por qué? Porque me une el punto de inicio con el final, es el mismo. Por lo tanto, su desplazamiento es cero. Pero su trayectoria es mucho más grande, porque recorrió toda esa distancia. Pero el desplazamiento sigue siendo cero, aunque imagínate que esa partícula camina y camina y camina 5 horas, por ejemplo, 5 horas. Va a quemar muchas calorías igual, porque se está moviendo, su trayectoria no para, pero al momento de 5 horas su desplazamiento va a ser cero, porque su punto de inicio es el mismo el punto final. ¿Se entiende? Oiga, mister, es como ir a la tienda más o menos. ¿Cómo? Es como ir a la tienda, o sea, mire, o sea, buscar por decir, si lo manda a comprar pan y la tienda, o sea, del frente está cerrada, entonces tiene que ir a buscar otra tienda para ver si hay pan y vuelve a al mismo punto de partida. Es ¿Sí? casi igual que eso. Es lo mismo. Si tú vas a comprar pan a un negocio y ese negocio está cerrado, vas a otro negocio, vas a caminar más y más encima tienes que volver a tu casa. Entonces la trayectoria que tú recorres es mucho mayor. Pero si hablamos de desplazamiento, tu desplazamiento es cero. ¿Por qué? Porque tú fuiste de tu casa y volviste a tu casa. Y como el desplazamiento me une el punto de inicio con el punto final, tu desplazamiento es cero. Pero tu trayectoria es mucho mayor, porque recorriste mucho más todo el rato. ¿Se entiende? Ah, ahora sí. El desplazamiento siempre va a ser cero si el punto de inicio, aunque estés caminando eternamente y llegas a tu mismo punto, tu desplazamiento va a ser cero. Pero si hablamos de trayectoria y distancia, tú recorriste mucho. Pero si hablamos de desplazamiento, tu desplazamiento fue cero. O sea que para que el desplazamiento sea mayor a cero, habría que ir a otro punto que no haya sido de inicio, ¿no? Claro, muy bien. En este caso sería tu mayor desplazamiento es donde termina la distancia en A, que es ese punto. Ese sería tu mayor desplazamiento. ¿Ya? Pero si tú vuelves a tu punto de inicio, tu desplazamiento va a ser cero. Y el tiempo no tiene nada que ver aquí si yo me quedo en el punto final, no sé, por un día, 3 horas, minutos, y a ese día vuelvo al punto de inicio, ¿se contaría igual como cero? ¿O el tiempo no tiene nada que ver? Sí, sí tiene que ver tu tiempo. Pero vamos a ver después la fórmula del desplazamiento y te vas a dar cuenta que es cero igual. ¿Por qué? Porque es desplazamiento final menos el inicial, y eso te da cero. Y cero dividido 3 horas, aunque sea, te va a seguir dando cero. ¿Se entiende? Ah, sí, sí. Eso. Ya. Avancemos ahora que queda ya casi lo último. Eso lo vimos. Y aquí está la fórmula. Rapidez y velocidad. La rapidez es una magnitud escalar, es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. ¿Ya? Y en cambio la velocidad es la relación entre el desplazamiento y el tiempo empleado. ¿Ya? La próxima clase vamos a ocupar toda esta fórmula y vamos a resolver ejercicios, ¿ya? Si ahora más que nada en la Oiga, teoría. mister, ¿Sí? o sea, hablando aquí de rapidez, o sea, bueno, sigo con el mismo ejemplo del pan de la tienda. O sea, es en cuánto tiempo, o sea, en cuánto tiempo voy y vuelvo, o sea, la rapidez.
La rapidez, o sea, ¿en cuánto tiempo voy y vuelvo de ir a comprar pan? ¿Eso es más o menos la rapidez? La rapidez, en el caso de tu ejemplo, la rapidez en el caso de tu ejemplo, es todo lo que recorres. Imagínate que vas a comprar pan y tú recorres 800 metros, por ejemplo, en ir y 800 metros en volver. Entonces sería 1600. Sería 1600, claro. Y te demoras, ¿cuánto? Te vas a demorar 30 minutos, por ejemplo. Entonces va a ser 1600 metros. Podemos hacerlo. Si yo quiero calcular la rapidez, va a ser los 1600 metros partido en los 30 minutos, que son 30 por 60, ¿cierto? Porque tiene que estar en segundo. Sería 1800. Si te demoras 30 minutos en ir y comprar, porque recorriste 1600 metros, es decir, 1 kilómetro con 600 metros, tu velocidad, o sea, perdón, tu rapidez sería 1600 dividido en 1800. Es 0,8 periódico. Entonces tú recorres 0,8 periódico, vamos a poner eso ahí, metros segundo. ¿Y se acuerdan cómo calculábamos pasar de metro segundo a kilómetro hora? Porque si yo hablo de metro segundo, uno no tiene noción a simple vista de cuánto, si voy rápido o voy lento, porque nosotros estamos acostumbrados al kilómetro hora, porque es lo que se habla siempre, ¿ya? Entonces, 0,8, tú lo multiplicas por 3,6 y te da 2,8. Significa que tú vas a 2,8 kilómetros hora. ¿Se entiende? Si tú caminas 1 hora, vas a recorrer 2800 metros. Ya. ¿Queda claro, Eric? Sí, mister, ahora sí. Ya. Entonces, este es el ejemplo que dije antes. Rapidez y velocidad. Si tenemos dos autos que van 10 metros segundo a la derecha y el otro va 10 metros segundo a la izquierda, obviamente estos autos van a chocar en un instante, ¿cierto? Pero en esta fotografía dice que tienen la misma rapidez pero diferente velocidad. Aunque vayan a la misma rapidez, obviamente la velocidad difiere. ¿Por qué? Porque difiere el sentido. Pero aquí tenemos el módulo, es el mismo, 10 metros segundo, 10 metros segundo. La dirección es la misma de ambos autos, si se dan cuenta, porque la dirección es una línea recta. Pero ¿qué es lo que varía en este caso? Es el sentido. Porque el auto de la izquierda va en el sentido de izquierda a derecha. En cambio, el otro va de derecha a izquierda. Entonces, al cambiar el sentido, cambió la velocidad, ¿ya? Y en el ejemplo de abajo dice, diferente rapidez y diferente velocidad. ¿Por qué? Porque la magnitud, el módulo, es distinto. Uno va a 6 metros segundo y el otro va a 10 metros segundo. La dirección es la misma, porque van en la misma recta. El sentido también es el mismo, pero ¿qué es lo que difiere acá? Es el módulo, porque uno va a 6 y el otro va a 10. Si este auto rojo fuera a 10 metros segundo,
irían a la misma rapidez y a la misma velocidad. Y la velocidad relativa, miren, y con esto terminamos. Si el observador está en reposo, la velocidad del cuerpo será la adición de las velocidades si se encuentran en el mismo sentido. Esto si el observador está en reposo. Y la sustracción de las velocidades si se encuentran en sentidos contrarios. Y el caso 2, si el observador está en movimiento, la velocidad del cuerpo será la adición de las velocidades si se mueven en sentido contrario y la sustracción de las velocidades si se mueven en el mismo sentido. Esto lo vamos a ejemplificar acá. La velocidad relativa. Si yo tengo acá un cuerpo, va una persona en un bus, este bus va a una velocidad de 200 km/h. Por lo general esto es un tren, por la velocidad que lleva. Este tren va a una velocidad de 200 km/h. Y esta persona que está adentro lanza una pelota en la misma dirección y en el mismo sentido del tren. ¿Ya? Y la velocidad que adquiere la pelota al lanzarla a este cuerpo, 1, adquiere una velocidad de 20 km/h. Entonces, tenemos el caso, mira, para el observador 1, la velocidad de la pelota es 20 km/h. ¿Por qué es así? Porque el observador 1 se va moviendo, está en movimiento. ¿Ya? Va en movimiento. Pero acá tenemos el observador 2. Para el observador 2, la velocidad de la pelota es 220 kilómetros. ¿Por qué? Porque tienes que sumarle la velocidad del tren más la velocidad de la pelota. ¿Se entiende? Oiga, mister, pero estos también se pueden hacer ejemplos con los aviones que van y lanzan así las bombas, así como se ven en las películas. Sí, sí. Sí, imagínate que va un avión, Eric, y ese avión va, no sé, a 400 km/h. Y lanza un cohete a 100 km/h. ¿Cuál es la velocidad del cohete con respecto a la persona que está abajo y va a recibir ese impacto? Va a ser la velocidad del avión más la velocidad de lanzamiento del misil. ¿Se entiende? Si el avión va a Sí, 300, mister. si el avión va a 300 km/h, y agradezco tu ejemplo, Eric, va a 300 km/h y lanza un cohete, un misil a 100 km/h, la velocidad que lleva el impacto del misil va a ser los 300 km/h que lleva el avión, más los 100 km que lanza el misil. Entonces, el observador va a ver que ese misil viene a una velocidad de, con respecto al observador que está abajo, va a ser de 400, porque son los 300 que lleva el avión, más los 100 kilómetros del lanzamiento del misil. ¿Ok? Ok, Pero mister. el piloto del avión va a ver que el misil solamente va a 100 km/h. ¿Por qué? Porque él también se va moviendo a los 300 kilómetros. Entonces él va a ver que el misil va solo a 100, pero la persona de abajo va a ver que el misil va a 400, que son los 300 del avión más los 100 del misil. Y la síntesis de la clase es que cinemática en una dimensión, que es lo que estamos hablando hoy, es una parte de la mecánica o la física que se ocupa de la descripción del movimiento mecánico, que significa que poder determinar sus características fundamentales sin analizar las causas del movimiento. Nosotros estudiamos ahora, vamos a estudiar el movimiento en sí, pero no vamos a entrar a las causas del movimiento, que eso es materia próxima, que es la fuerza. La fuerza es la encargada de generar movimiento, pero nosotros vamos a analizar solamente el movimiento en sí. ¿Ya? Y aquí está la trayectoria, que es el conjunto de todas las posiciones ocupadas por un cuerpo mientras se mueve. Es decir, la trayectoria es la huella dejada en el camino verdadero del movimiento del cuerpo. Imaginemos que una persona está caminando en la arena, son todas las huellas que dejó esa persona en la arena. Esa es la trayectoria. Y la distancia es lo que mide todas las huellas en la arena. ¿Ok? ¿Dudas, consultas con respecto a la clase?
Esto lo voy a subir ahora inmediatamente, ¿ya? Así que sus profesores jefes van a enviar el video con la clase. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda o consulta me la hacen Profe, por correo. ¿Sí, Martín? ¿cuándo era la próxima clase? ¿Esta es la de PSU? La de PSU aún no está coordinada, Ah, ya, pero va a ser cualquier día en la tarde, ¿ya? ya. Con esa vamos a partir con materia de primero medio, es decir, vamos a ver el concepto de onda, y en realidad no vamos a pasar mucha materia en realidad en esas clases, vamos a hacer ejercicios, más ejercicios. Cómo se contesta la PSU, cuáles son los distractores que tiene, todo eso lo vamos a ver en las clases PSU. En cambio, estas clases que son de materia, es prácticamente una clase normal, solamente que es virtual, ¿ya? ¿Dudas o consultas? Recuerden que tienen hasta el 30, el 29 para enviarme las guías. Mister, Dígame. ¿pero qué guías hay que mandar? ¿Todas las que han mandado o no? Ya dijeron, dicen siempre. Las A mí próximas me tres, mandaron hasta el 29, son las primeras Es que tres. yo no pude conectarme antes porque no me dejaba, por eso estoy preguntando. Sí, Constanza, las primeras tres guías de física. Ya, Estas se envían hasta el 29-30. Cualquier duda, ya, o sea, mister, gracias. cualquier problema que tengan, yo voy a ser dócil en ese sentido. Yo no les voy a decir, ya, si no me la entrega el 29, el 30 tiene un 1. No, eso no va a pasar. ¿Ya? Ya. ¿Dudas, consultas con respecto a las guías? Si alguien tiene una guía y que no haya entendido algún ejercicio, algún concepto. Y, mister, y los que no hayan o sea, los que no pueden entrarse, o sea, los que no pueden tener las guías. Todos deberían tenerla. O me pueden escribir el correo y yo se las hago llegar. Ya, ok, gracias, mister. ¿Ya? ¿Cuántas guías de física tienen? ¿Le han llegado hasta el momento? ¿5 o 6? 5. 5. Cualquier duda o consulta de las guías. ¿Ninguna? No tengo una duda. La próxima clase vamos a continuar con estos conceptos vistos, pero vamos a hacer más ejercicio, ¿ya? Ejercitación. Si no hay dudas, consulta, lo podemos dejar hasta acá. ¿Les parece? Sí. Ya, mister, gracias. Sí, Que estén bien. Oiga, mister, no es de la clase, pero ¿qué es el mundo metafísico cuántico? Mundo metafísico cuántico. Es que más que nada eso son pseudociencias. O sea, ¿qué? Son pseudociencias. Todo tiene que ver con metafísica, es más allá de la física. ¿Y la física cuántica qué? La física No, cuántica. Ajá. La física cuántica es toda la encargada de estudiar los movimientos o todo lo que tiene que ver con respecto a las partículas subatómicas. ¿Ya? Ya. Con masas muy pequeñas como el electrón y todo lo que pasa al electrón, todo lo que pasa con el protón, todo lo que hay en el mundo subatómica es la encargada la física cuántica. ¿Ya? Ya, y sobre eso, esas eran algunas de las limitaciones de las leyes De Newton. Sí. De Newton parece, ¿no? Sí, lo que pasa es que Newton, lo que pasa es que Newton, en la física clásica
La física clásica de Newton da explicaciones a todo lo que pasa en el universo con movimientos y con velocidades relativamente normales, ¿ya? Pero la física clásica de Newton tiene limitantes en las velocidades que son absolutamente grandes, como son las velocidades que tienen las partículas subatómicas. El movimiento del electrón es muy rápido, y toda la física que descubre Newton y que la logra explicar el cálculo, quedan cortas. Y ahí entra la mecánica cuántica, ¿ya? La mecánica cuántica es la encargada de dar explicaciones a todos los movimientos y las materias muy pequeñas, como la partícula subatómica. Y la física relativista, que es la física de Einstein, es la que da explicaciones a masas muy, muy grandes. Masas de planetas, masas de galaxias, y ahí también Newton queda corto. Ah, ya. Ya, pero, por ejemplo, sobre eso, sobre las partículas demasiado pequeñas, yo hasta donde sé, por ejemplo, los componentes del átomo y cosas así, no se han logrado ver, no se pueden ver. No. Entonces, a mí me dijeron que se estudiaba de otra manera o se descubrieron de otra manera, algo tiene que ver con el choque, movimiento, no tengo idea. Claro, ¿qué pasa con la fusión y fisión nuclear? Ahí sí tú puedes, ahí empiezas a trabajar, pero físicamente, ¿cómo tú ves un átomo o alguna vez has visto un átomo? No. No. Ajá. No, claro. Y los científicos tampoco. Por mucho aumento que le dan, no. Sabemos que existe, nuestro cuerpo está constituido por átomos. Ajá. Por eso la física mecánico-cuántica es la encargada de estudiar estos casos, porque son velocidades muy rápidas, velocidades que se acercan a la velocidad de la luz. Ahí la física de Newton no da abasto. Por eso hay otra física. O sea que lo de Newton es como un intermedio entre lo extremadamente chico y grande, ¿no? Claro, Newton da respuesta a todas las interrogantes físicas del universo con masas relativamente normales y velocidades completamente normales. Eso tú lo puedes formular a través de las leyes de Newton, pero ¿qué pasa cuando las velocidades son muy grandes y masas muy pequeñas o masas muy grandes? Ahí la física de Newton queda como muy corta. Pero aún así, lo que hizo Isaac Newton en la física se dice que es el genio más grande por sus contribuciones. A través de Newton, nosotros podemos modelar lo que pasa en el universo. Él crea un lenguaje nuevo junto con Leibniz, que es el cálculo, que eso se ve, que lo va a estudiar después en la universidad. Él plantea todas las interrogantes que existían antes, no se formulaban matemáticamente, pero con ese nuevo lenguaje que es el cálculo numérico, cálculo matemático, él pudo dar interrogantes que son maravillosas, o sea, los movimientos planetarios, cómo nos movemos nosotros, podemos determinar qué va a pasar en el transcurso del tiempo solamente con formulaciones que se derivan a partir de las leyes de Newton. Es decir, si un vehículo va a 10 km/h, yo puedo determinar en qué parte del mundo va a estar ese vehículo si sigue esa trayectoria. ¿Se entiende? Pero no así los movimientos del electrón, que es la mecánica cuántica. Tú no sabes dónde va a estar un electrón. ¿Por qué? Porque la velocidad que lleva un electrón es demasiado rápido. Y ahí tiene que ver con todos estos físicos y químicos brillantes que existieron en el siglo XX, que está Heisenberg, que está Niels Bohr, que son todos esos físicos brillantes que dan explicaciones a fenómenos que son muy locos en realidad. Las partículas subatómicas tienen un mundo muy, ¿cómo llamarlo? Apasionante por todo lo que pasa en ese mundo subatómico, pero Newton formuló todo lo que pasa en el universo. Tú lo puedes, te vuelvo a reiterar, en velocidades relativamente normales y masas relativamente también, entre comillas, normales, lo puedes determinar a través de la ley de Newton, pero si vamos a velocidades mucho más rápidas que se acercan a la luz, ya esa matemática, esa física queda corta. Y eso se conoce como física clásica, que es la física de Newton. ¿Y Galileo Galilei qué monos pinta aquí en todo esto? Galileo Galilei moderniza la ciencia.
moderniza a partir de Galileo, él plantea el método científico y desde ahí, de ese punto, nosotros empezamos a considerar la ciencia como conocimientos actuales, porque él crea el método científico y desde ahí se empieza una física más moderna. O Además sea, como que se basó en Newton, más que nada. lo que pasa es que toda la ciencia es un aporte de científicos anteriores, entonces todo el aporte de Newton es también gracias a los trabajos que hizo Galileo, gracias a la invención del telescopio, por ejemplo, que a la vez de él pudo determinar, vio las lunas de Júpiter y él pudo determinar empíricamente que el universo, el sistema solar gira en torno al Sol. Ajá. O sea, a partir él moderniza la ciencia, por llamarlo así, porque antes de Galileo habían ciertos conceptos, pero se estudiaban de forma independiente, pero a partir de Galileo, él moderniza la ciencia y a partir de ese instante se empieza a observar y se empieza a estudiar la ciencia como la conocemos ahora. Por llamarlo así, Galileo es el padre de la ciencia moderna. Un avanzado en su tiempo. Porque me gustaría con un ejemplo bastante específico, yo creo. No sé si tiene que ver con esto de la relatividad del movimiento, pero yo pensaba que, por ejemplo, sobre todo cuando uno viaja en un auto en movimiento, ¿Ya? cuando las moscas se meten adentro del auto, ¿Ya? el auto ya está en movimiento, pero la mosca vuela ¿Sí? como si nada adentro. Pero si uno ve el espacio desde afuera, ¿Sí? ¿por qué la mosca no choca con el ventanal del fondo si el auto avanza y ella no debería? Eso es por el viento, creo, porque si uno tiene las ventanas abiertas, la mosca se va a ir para atrás, pero si está el ambiente cerrado, Es la que a eso mosca es se lo va a que voy. quedar. Si Claro. está cerrado, No, es como, y además ¿por qué? que la mosca lleva el mismo movimiento, la misma velocidad del auto. Entonces se está ¿Es como moviendo. se adaptara a esa atmósfera? ¿O qué es como ¿Cómo? que es como si fuera otro mundo, entre comillas? O sea, no sé cómo explicarlo la verdad, pero se Claro. adapta lo que del auto hacia adentro y ya lo de afuera no importa. Nivel Dios. Es que lo de afuera es muy importante porque afuera, imaginemos la velocidad que lleva la mosca. Si la mosca va girando, la velocidad que lleva la mosca con respecto al observador que está afuera es la velocidad que lleva el auto más la velocidad que lleva la mosca. Ajá. Pero si hablamos del observador que va adentro, que por ejemplo el conductor, la velocidad es la velocidad que lleva la mosca con respecto Sí. depende del observador la velocidad que lleva la mosca. Pero si hablamos del observador mismo, que va en movimiento, la mosca lleva el mismo movimiento, el mismo impulso que lleva el automóvil, porque se va moviendo junto con él. Ajá. Y claro, como dice la Anto, el viento. Si va el viento, obviamente la fricción que tiene el viento con respecto a la velocidad que lleva el auto, va a hacer que la mosca sí o sí choque atrás. ¿Por qué? Porque la fricción del viento, sumada a la velocidad que es contraria del auto, es demasiado grande y la masa de la mosca es muy pequeña. ¿Y la velocidad de la mosca puede variar dentro del auto? Sí, pues va a ir variando todo el rato. Sin que la del auto no varíe. Claro, sin que el auto no varíe. Depende de la energía que lleve la mosca y todo eso. Son velocidades instantáneas. A cada momento la velocidad de la mosca va variando. ¿Por qué? Porque se va moviendo. Si hablamos de velocidad en sí, la mosca va variando su velocidad todo el momento porque va girando. Al momento de girar, su velocidad va cambiando porque el vector va cambiando de dirección en cada instante. Ajá. La mosca ¿Y nunca va a eso estar- tendría que ver con la relatividad del movimiento? ¿Tiene otro nombre? No, tiene que ver con, claro, con la relatividad del movimiento. Sí, cabe encasillarla en ese aspecto. Ya. Es muy interesante Eso esas dudas con respecto a me la han hecho muchas veces, cuál es la velocidad que lleva la mosca con respecto, y eso, como vimos en esta clase, depende del observador. Lo más importante cuando estudiamos la cinemática o que la rama de la física que estudia el movimiento, sin su origen, es el punto de origen, el punto de referencia.
teniendo claro el punto de referencia, yo puedo hacer los cálculos al vivo y por haber. Y recuerden que el movimiento, siempre estamos en constante movimiento. Aunque estemos durmiendo, nosotros nos estamos moviendo con respecto a otro cuerpo. Y el Sol también está moviéndose con respecto a Alfa Centauro, y Alfa Centauro también se está moviendo con respecto a Alfa, y al final todos nos estamos moviendo. Mister, una consulta. ¿Me puedo salir de la clase, por favor? Es que estoy cocinando. Sí, Fernando, no hay problema. Después ve a la clase nueva. Estamos iguales, yo también estoy cocinando. Yo también tengo que cocinar ahora. porque ¿Qué van a Estoy cocinar? haciendo ya no puedo, parezco un pulpo. ¿Qué van a cocinar? Estoy haciendo haciendo fideos con pollito al salsa. horno. Muy bien. Yo voy a hacer un puré con croquetas de jurel. Yo lo invito a almorzar, mister. Venga nomás. Estoy en Talca acá, en la casa de Estoy haciendo Ah, una no, ¿qué talla- hace allá nomás? ¿En Talca? ¿Qué estoy haciendo en Talca? Sí, No que se se puede quede con pasar sus la bichos cuarentena. allá nomás. No se pueden salir de la ciudad, es que irresponsable de su parte, mister. Pero si estoy de acá desde el inicio. No, si le estoy molestando porque yo estoy en Santiago. ¿Está en Santiago? ¿Qué está haciendo en Santiago? Allá sí que están tapados. Me vine a vivir por acá. Ahora vivo en Santiago. ¿En serio? Sí, cuando acabe esto de la pandemia voy a ir a Curicó a cambiarme de colegio, a buscar todos mis papeles y a vaciar mi casillero. No, capaz que no tenga nada. La última vez que Vaya, dejé ¿quién cosas voy a en mi molestar? casillero y volví, me reventaron el candado. Oh. Sí. Así que, ¿pero a dónde se va a Y ir tenía después? la tapa así doblada, como si de pura maldad quisieran sacarme las cosas y lo único que tenía eran mis libros. Pero ahora se va a ir a Son Santiago. maricones en el colegio. Pero ahora te vas a cambiar a Santiago, Anto, a estudiar. Sí, Ah, ya. Muy bien. sí que aparte ¿cómo se llama? Mi papá tiene un primo que trabaja en una universidad y también no se me pueden dar como un cupo ahí en la Católica ¿En o en la serio? USACH, en alguna de esas.